Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén, hermano. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver de qué se está tratando esta parte acerca de Israel. ¿Sí? Dice que Israel, ¿verdad? En el desierto le sucedieron muchas cosas, y dice que todo lo que le sucedió a Israel nos los ponen como ejemplos para que nosotros no codiciemos cosas malas, ¿verdad? Codiciar es querer obtener algo, ¿sí? Para nuestro deleite o para nosotros. Eso es codiciar, ¿sí? Y dice que ellos en el desierto, ¿verdad? ¿Sí? Dice que el pueblo empezó a ser ídolo. ¿Se acuerdan cuando lo sacó, que hizo su becerro de oro? Dice, ni seamos idólatras, ni forniquemos como algunos de ellos, ¿verdad? En ese día que Dios mató a muchos, cuando hicieron su becerro. Dice, ni tentemos al Señor, como algunos le tentaban, ¿verdad? Y le decían, a ver si Dios puede poner, ¿verdad? Nos puede dar agua de aquí. Le tentaban siempre al Señor. Y murmuraban, como murmuró María de Moisés. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, una amonestación es para enseñarnos, ¿verdad? ¿Sí? Para darnos algún consejo a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes han alcanzado esos fines? Pues la iglesia, ¿verdad? Entonces, esto es como un ejemplo para la iglesia, y dice la exhortación, así que el que empiece a estar firme, aquel que quiera mantenerse, ¿verdad?, dentro del camino del Señor, fíjese que no caiga. Amén, hermano. Amén. Entonces vemos que esto le sucedió al pueblo de Israel. Amén. Entonces veamos, hermano, Israel en el desierto es un ejemplo para nosotros, y vemos que ¿cuánto tiempo estuvo Israel en Egipto cautivo? Dice la palabra que estuvo, ¿qué? 400 años. ¿Sí? Y después en esos 400 años estuvo como siervo, ¿verdad? Estuvo cautivo. Eran los que hacían las tareas más pesadas, ¿verdad? Eran los que construían, hacían los ladrillos. Y después que Dios los saca de ahí de Egipto, ¿cuánto tiempo pasaron en el desierto? Dice que pasaron 40 años, ¿verdad? En el desierto anduvieron vagando, ¿sí? Y después que se cumplieron esos 40 años por la desobediencia, ¿sí?, entonces Dios ya los introduce a Canaán, ¿verdad? Canaán, vemos que era un lugar donde fluía leche y miel, así dice la palabra. Era una tierra tan próspera y tan rica para la agricultura, ¿sí? Y entonces Dios, a través del mando de Moisés, de Josué, porque Moisés, ¿verdad?, no entró a la tierra, sino que Dios levantó a Josué para que conquistara esa tierra, la tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces vemos que Josué tomó el mando, ¿sí?, y él introdujo al pueblo, ¿sí?, pero también llevó la conquista de esa tierra, ¿sí? Y vemos que esa tierra estaba habitada por muchos pueblos, ¿sí?, pero tenían otro tipo de cultura, ¿sí? Israel venía de un lugar, ¿verdad?, donde estaba cautivo, y después en el desierto, pues ellos vagaban solos, ¿sí? Y entonces ellos tenían sus propias formas de vida, su cultura, ¿verdad?, su religión, y tenían costumbres muy diferentes a los de los pueblos donde habitaban, en la tierra de Canaán. Y ahí en la tierra de Canaán había muchos pueblos como los moabitas, los amonitas. Esos dos pueblos, sabemos quiénes eran. Eran descendientes de Lot y de sus dos hijas, ¿sí? Esos eran los moabitas y los amonitas. También estaban los amalecitas, que no dejaron pasar al pueblo de Israel, ¿verdad? Los sidonios, estaban el jebuseo, el cananeo, el filisteo. Había muchos pueblos, hermano, ¿sí? Pero aquí el problema era que
la influencia de todos estos pueblos trajo, ¿sí?, al pueblo de Israel, después de que entró a conquistar y sometió a los pueblos, trajo un cambio profundo en la vida del pueblo de Israel, ¿sí? Trajo un cambio completo, hermano. Fue una transformación social y religiosa, ¿sí? O sea, que ellos combinaban su cultura con la religión. Todos esos pueblos vivían de una manera diferente, ¿sí? Esto fue tanto el efecto o el impacto que causó en Israel. ¿Sabe qué pasó? Que abandonó los principios y los valores que el Señor les había mostrado a través de la ley que le dio a Moisés, ¿sí? Entonces vemos que estos 3 puntos, hermano, son muy peligrosos para el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia también está expuesta, ¿sí? Ya Dios nos sacó, ¿sí?, de ese Egipto espiritual, ya nos liberó de Faraón, figura del diablo, ¿verdad? ¿Sí? Pero también nos introdujo a una tierra mejor que la de Canaán. ¿Y cuál es esa tierra, hermano? Es Cristo Jesús, ¿sí? Entonces ahí nos mete. Pero ¿qué pasa, hermano? Que dentro de toda esa tierra donde el Señor nos mete en Cristo Jesús, ¿verdad?, todo lo que nos rodea también, pues tienen también otro tipo de cultura, ¿verdad?, de religión, que de ahí Dios nos sacó, ¿sí? Y entonces a veces todo esto que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, todos esos pueblos que viven alrededor de nosotros, ¿sí?, pueden traer un efecto a nuestra vida que nos puede hacer que nos olvidemos de los principios y de los valores de Dios, ¿sí, hermano? Dios nos ha dado como valor el amor, ¿sí?, la paz, la paciencia. Esos son valores, son principios, ¿sí?, que nosotros debemos de practicar. ¿Para qué? Para que sea un pueblo diferente, hermano, ¿sí? Entonces vemos que todo esto es un peligro muy grande. Y Pablo nos lo deja escrito también en la palabra del Señor. Miren, veamos, hermano, en 2 de Corintios, en el capítulo 6. Por favor. ¿Sí? 2 de Corintios. Sí, por favor. 10, No, 6. 6. 6. 14, por favor. ¿Sí? Amén. Dice, Pablo dice de esta manera, le hace una invitación a los corintios. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo el Señor, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos, hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí. Amén, hermano. Entonces aquí vemos que Pablo, tomando una parte de lo que él ya sabía, de lo que Dios les había hablado al pueblo de Israel, ¿sí?, nos hace una exhortación. ¿Sí? ¿Por qué queremos tocar este tema, hermano? ¿Sabe por qué? Porque se vienen días, se vienen fiestas, sí, hermano, que están igual que aquellos pueblos que mezclan lo social con lo religioso, hermano. ¿Sí? Están usando la cultura con la finalidad de meter también la religión, ¿sí? Y esto trae mucho atractivo, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque afecta mucho el sentimiento de las personas, ¿sí? Ya va a empezar dentro de un mes, van a empezar las fiestas, van a empezar las luces, y van a empezar todo. ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? Como dice la gente por ahí, el espíritu navideño los empieza a envolver, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces no es el Espíritu de Dios, es el espíritu navideño, ¿verdad?, que hay en el mundo, que empieza, hermano, ¿sí?, a moverlos, empiezan a prepararse, ¿sí? Es tan atractivo, ¿verdad?, que a veces nos olvidamos de lo importante, el por qué Cristo nació, ¿sí? Y para muchos es más fácil festejar, ¿verdad?, en un pesebre, ¿sí?, a un Dios, ¿verdad?, que según ellos lo adoran, ¿sí?, que aquel Dios que vive y reina para siempre, hermano. ¿Sí? Entonces, mire, eso es lo que va a provocar, hermano, en esas fechas que vienen, ¿sí? Mezclan lo social con lo religioso, ¿sí? Y lo vamos a ver, hermano, dentro de un mes, ¿sí?, cómo a veces las culturas se mezclan y meten cosas religiosas como el Día de Muertos, ¿verdad?, y empiezan a invadir muchas cosas que, mire, llegan a tocar el sentimiento de las personas. Y aún, hermano, llegan a tocar hasta a los cristianos, hermano, ¿sí? Llegan a tocarlo. Entonces, por eso el Señor dice que tengamos mucho cuidado. Mire, más adelante dice en Efesios, voy a tocar nada más unos textos por favor. Efesios. Sí. Capítulo 5. Sí. 7 y 8. Sí. Dice así: no seáis, pues, dice, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Sí? Entonces no participemos, hermano, de las obras de las tinieblas. ¿Sí? Ellos participaban, los del pueblo de Israel participaban de muchas cosas cuando entraron en Canaán. Mira, hermanos, esos tenían una religión bien tremenda, hermano, los pueblos de aquel entonces. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Tenían una religión atractiva y bien vistosa. ¿Sí? Porque ellos, hermano, mire, ¿sabe cómo hacían sus cultos en estos pueblos? ¿Sí? Los convertían en fiestas religiosas, pero lo hacían en el campo. Eran fiestas campestres, ¿sabes?, donde había, todo se les permitía, ¿sí? Y había danzas, había bailes, había toques, bueno, había tantas cosas, ¿sí? Y a veces los sacrificaban en los bosques muy altos, ¿sí? Y todo esto, pues Israel, al ver todas estas cosas que hacían, pues mire, hermano, eran atraídos, ¿sí? Eran atraídos, hermano. Por eso el Señor, Él se dio cuenta y se los dijo antes, cuando los sacó de Egipto. Miren, vamos por favor al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio. Sí. Capítulo 7, por favor. Mire cómo el Señor ya se los había dicho, ¿sí?, porque esto iba a suceder, hermano. ¿Sí? Y dice así, 7:1 en adelante, lo tiene. A ver, Deuteronomio, por favor, todos. Sí, es uno de los primeros libros, es el quinto libro del principio hacia adelante. ¿Sí? Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, ¿viste? ¿Cómo que le digo, Señor? Cuando tú, Israel, ¿sí?, cuando Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, y aquí está, ¿verdad?, lo que hablamos, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. Dice, son 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las vas a destruir del todo. No harás con ella alianzas, ni tendrás de ella, ¿qué?, misericordia. ¿Sabe qué es una alianza? ¿Sí? Hacer pactos. ¿Sí? Hacer pactos, ¿sí?, para beneficiarse uno al otro. Pero también las alianzas significa, ¿sí?, de dar a tu hijo o a tu hija para que se case con otro que no es de su pueblo. ¿Sí? Es hacer una alianza. Por eso Pablo en el texto que leímos dice, no te unas en yugo desigual, ¿verdad?, con los infieles, ¿verdad?
¿Sí? ¿Por qué? Porque es un peligro, hermano. ¿Sí? Y dice en el verso 3, y no emparentarás con ellas. O sea, ¿qué es lo que quiere decir, hermano? ¿Sí? No vas a tener, ¿sí?, nada con ellas. No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviarán a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Amén. Sí. Vea por qué está peligroso, ¿no? Sí. Dice que si cuando uno emparenta con una persona que no es del mismo pueblo, ¿qué va a suceder? Que te van a sacar, hermano, ¿sí? Van a sacar a tu hijo o a tu hija y te va a llevar en poses de para que le sirvas a otros dioses ajenos. Así ha pasado muchas veces, ¿no? Sí. Sí. Y a veces los hijos, ¿verdad?, se ponen necios y le decimos, no, mi hijo, mira, búscate una hija del pueblo de Dios, de la iglesia. No quiere. Sí. No, mamá, pero cómo, mira cómo son. No quiere. Sí. Y empezamos a dar una serie de pretextos, ¿verdad? Y empiezan a poner sus razones. No, mamá, pues, sí. ¿Y por qué? Porque aquellas son más ligeras, ¿verdad? Las del mundo, ¿verdad? Aquellas sí hacen lo que quieran, ¿verdad? Sí. Y dicen, no, pero es que la hermanita no se deja ni agarrar la mano. Ahí dicen luego eso. Sí. No, hermano, sí. Dios sabe, ¿sí?, por qué es tan importante, y Dios le dice, te van a llevar, ¿no? ¿Sí? Y cuando llega a suceder esto, hermano, que empiezan a emparentar, ¿qué pasa, hermano? ¿Sí? Que empiezan los problemas. Te van a sacar, dice que te van a llevar, ¿qué? A que adores otros dioses ajenos. ¿Sí? Y te van a decir, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que bautizar al niño que ya viene. ¿Sí? Y lo tenemos que llevar a otra religión, a otra iglesia. ¿Sí? Y le dice el cristiano, no, porque yo no acostumbro esto. ¿Sí? Nada más hay un solo Dios. ¿Sí? Y empiezan, hermano, los jaloneos, ¿no? ¿Sí? Empiezan entonces. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se ponen de acuerdo. El que lo quiere bautizar de niño es porque se quiere poner una buena guarapeta hasta atrás. ¿Sí? A veces eso es. No, que vamos a bautizar y que vamos a traer gente y que mira que vamos a hacer una fiesta y traen de todo, vino, conjunto, banda, lo que usted quiera, ¿no? ¿Sí? Y no les interesa gastar. ¿No es así? Sí. Y así están, nada más lo hacen por eso. No lo hacen, es más, mire, yo he preguntado a personas, ¿sí?, familiares que luego dicen, no, te invito a bautizo. Yo le pregunto, y dime qué es el bautizo. Y ya, ¿sabe qué me dicen? Oh, ya vas a empezar. Bueno, nomás te pregunto, ¿verdad? Si tú lo vas a bautizar a tu hijo, dime cuál es la razón. Entonces, yo creo que debes de tener un motivo, ¿verdad? ¿Sí? Si es por la fiesta, pues estás mal. Pero dime el trasfondo, ¿por qué quieres bautizarlo? Ya dicen, no, para quitarle los cuernos. Pues, ¿cuáles cuernos? ¿Sí? Y empiezan a dar una serie de cosas que no saben ni por qué lo hacen. ¿Sí? Y eso es lo que pasa muchas veces, hermano. Que la iglesia se ve involucrada en ese tipo de situaciones. ¿Sí? Y es por eso el Señor dice, tengan cuidado que lo que pasó a Israel es un ejemplo para ustedes. ¿Sí? Y dice en el verso 5, mas si habéis de hacer con ellos sus altares, los vas a destruir, y los quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemarás sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo. Iglesia, dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, pueblo. Iglesia, Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Amén. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra, iglesia. Amén. Miren que lo que dice el Señor, Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, hermano. ¿Sí? Tú eres mejor. Debemos entenderlo. Nosotros no debemos de rebajarnos, hermano. Así es. Usted es muy especial para Dios, porque usted es su familia de Dios, hermano. Dios lo ha limpiado. ¿Sí? Dios lo ha aceptado como su hijo. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor, porque tú eres pueblo santo para Jehová, ¿verdad? Tu Dios. Tu Dios te ha escogido para ser el pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová,
y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, hermano. Mire, hermano, debe sentirse. ¿Cómo que es que Dios se fijó en nosotros? ¿Sí? ¿Cómo se fijó Dios en nosotros? Que no merecíamos nada, éramos tan insignificantes, hermano. ¿Sí? Ahí la vemos, capítulo 7 de... Ay, con Chayo, ayúdate. ¿Sí? Y dice... ¿Ya? Dice que ya. ¿Ya? Perfecto. Y dice en el 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, que os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto, hermano. ¿Cómo te sacó Dios, hermano? Amén. Igual, con mano fuerte, brazo poderoso, hermano. ¿Sí? Cristo Jesús te sacó y te sacó del dominio de Faraón, ¿sí? Que es figura del diablo, y de Egipto, que es el mundo, hermano. De ahí Dios te sacó para ser un pueblo, que éramos tan insignificantes. Y el Señor dice, ahora que tú eres algo especial, debes de cuidarte, ¿sí? Debes de cuidarte de no hacer alianza, no debes de emparentar con gente de afuera, ¿sí? Porque estos pueblos, hermano, traían otras costumbres, otra cultura, otro tipo de religión, ¿sí? Y dice en el verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Sí, hermano. Si usted quiere ser bendecido, cuídese para el Señor, guárdese para Dios, hermano. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que odia, en persona le dará su pago. ¿Sí? Entonces veamos, hermano, que todo esto Dios le habló al pueblo, que se cuidara de todo esto que iba a suceder, hermano. Y así lo hizo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Que después de que el pueblo de Israel ya tomó la tierra de Canaán, ¿sí? Y sabía lo que iba a suceder si este pueblo, Israel, se acomodaba a los pueblos, ¿sí? Entonces iba a traer consecuencias. Pero Dios, por medio de Josué, mire, Josué todavía creemos que vivió otros 10 años más, Josué, porque ya era también de edad avanzada, no era un jovencito Josué. ¿Sí? Cuando metió al pueblo a Canaán, pues ya tenía sus ayeres, ¿verdad? ¿Sí? Ya era una persona ya grande, ¿sí? Y entonces vemos que él al entrar, Dios les puede hablar por la voz de Josué, por el líder que quedó, hermano. Miren, vamos a ver por favor en Josué 23. Por ahí andamos cerca, ¿no? Josué 23. Sí. Es el siguiente libro. Sí. ¿Josué qué? 23. Sí. ¿Le yo? ¿Lo tenemos? Sí. La lectura del verso 1 al 14. Amén. Amén. Dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos, alrededor que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a los ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas las naciones por vuestra causa. ¿Por qué Jehová nuestro Dios es quien ha peleado por vosotros? He aquí, os he repartido por suerte en herencia para nuestras tribus estas naciones, así que las destruirás como los que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Mire, hasta ahí, vamos a ahí. ¿Sabe usted cuántos reyes derrotó Josué? A 31 reyes. O sea, era una persona, ¿verdad?, que se esforzó, que Dios estaba con él, ¿sí? Y les dice, ¿han visto todo lo que Dios ha hecho?
yo ya estoy avanzado de edad, dice, yo ya tengo muchos años y yo sé que dentro de poco ya voy a partir, decía Josué. Pero todo lo que Dios les ha dado, eso es para ustedes. Y les da la exhortación, miren lo que dice en el verso 6. Y les dice, esfuércense, así dice, ¿no? Esforzaos, pues, mucho, no dice poco, hermano. ¿Cuánto? O sea, miren, el esfuerzo que debe de hacer, hermano. Esfuércense mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra. Eso fue el mandamiento que Dios le dio a Josué. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Para que hagas conforme a todo lo que está escrito en la ley y todo te saldrá bien. Esa misma exhortación le da al pueblo. Y dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclináis a ellos. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Bien, hermanos, ¿sí? Entonces veamos que Josué les está dando la exhortación, ¿sí? De que se cuidaran, de que se guardaran, ¿sí? Que no se mezclaran, que no buscaran a sus dioses, porque iban a traer problemas. Miren, dice en el verso 12, estamos ahí, estamos. Pues si os apartáis y os unieres a los que restan de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no nos va a arrojar más a estas naciones delante de vosotros, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para nuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Fíjese, hermano. ¿Sí? Dice, si ustedes no hacen esto, ¿sí? Dios no las va a arrojar de delante de ustedes, sino que para ustedes van a ser lazo, ¿sí? O sea, los van a atar. Por tropiezo, o sea, van a tropezar. Por azote, ¿sí? Van a sufrir, dice así. Para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, o sea, que van a llorar, hermano. ¿Sí? O sea, todo lo que el Señor les estaba diciendo, ¿sí? Que tuvieran cuidado, hermano. Mira, hermano, esto puede suceder hoy en día. A veces lo tomamos a la ligera y le pueden tomar eso, decir, es que el hermano es muy religioso, ¿sí? No, hermano, sino que evite este problemas, ¿sí? Mire, hermano, a veces somos tan pacientes que a veces permitimos muchas cosas, ¿sí? Pero si Dios, que es más sabio, sabe lo que va a suceder, y a veces no hacemos caso a lo que Dios nos está ordenando. Y a veces nosotros decimos, bueno, pues a ver cómo le va, pues no es el primero ni el último. No, hermano, cuide a su hijo, cuide a su hija, hermano, ¿sí? Y a veces nosotros pasamos por alto muchas cosas, ¿sí? Pero Dios ve más adelante, hermano, lo que va a suceder, ¿sí? Y a veces nosotros no queremos, ¿sí? Hacer caso a lo que el Señor está diciendo. Entonces veamos, hermano, que este pueblo tenía una religión muy atractiva y muy vistosa, como le hemos dicho. Hacían sus fiestas, sus cultos en el campo, campestres, ¿verdad? Eran bosques altos, se ponían bien tremendos, ¿verdad? Y no solo esto, hermano, ¿sí? Sino que también practicaban, hermano, tenían sus reuniones, también practicaban la prostitución, como una religión también. O sea que todo esto lo hacían. Y a los corintios también, ¿verdad? Todo esto. Y vemos que adoraban a su Dios, ¿sí? Y entonces, mire, era difícil que Israel no se involucrara en esto. Pues viviendo ahí con ellos, ¿verdad? Los tenían sometidos, pero ellos seguían haciendo sus fiestas, sus cultos. Entonces Israel se daba cuenta de todo lo que hacían. Pero ellos, como llevaban un culto a Dios dentro de un tabernáculo, ¿verdad? Y llevaban ahí sus sacrificios y todo, pues como que les era más atractivo acá, ¿verdad? Ponerse a danzar y a llevar comidas y
y ponerse hasta allá, ¿verdad? Eso es lo que ellos hacían, hermano. Mire, y todo esto, ¿sí? Israel estaba involucrado en ello. Hoy en día, mire, hermano, vienen fiestas que puede hacer que la iglesia también se esté involucrando en todo ese tipo de eventos. ¿Sí? Al rato vamos a ver que nos invitan, ¿verdad? Que vamos a celebrar el nacimiento de Cristo, que vamos a festejar, que vamos a hacer las posadas y vamos a hacer tanta cosa, hermano. ¿Sí? Y todo esto, mira, hermano, va a decir el hermano, no, el hermano Evans nos está dando. No, hermano, esto nada más es para decirles qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba, hermano. ¿Sí? Porque estamos en un mundo donde todo está muy atractivo, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que después de que Josué muere y les deja esta exhortación que leímos, que les dijo, no, ¿qué creen que pasó? Que el pueblo se corrompió. Fuerte. El pueblo se empezó a corromper. Como ya no estaba el líder, Josué, entonces, ¿qué sucedió? Que ellos, había todavía tierra más que conquistar. Entonces fueron con Dios y le dijeron, Señor, ¿vamos a subir a conquistar más tierra? Y subió Judá y dijo el Señor, sí, pueden ir, pueden conquistar más tierra. ¿Sí? Pero ya no había líder. Entonces ya era por tribus. ¿Sí? Y entonces fue, ¿sí? Hicieron lo mismo todas las tribus. Fueron y consultaron, dijeron, sí, miren, vamos a verlo por favor. ¿Sí? En el libro de Josué, estamos ahí cerca. De jueces, perdón. De jueces. Siguiente libro. Es el siguiente libro. Jueces. Sí. Pues, Sí. Mira. Amén. pues es que, Pues este. Jueces, capítulo 1, verso 1. Dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá primero. He aquí que yo los he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo. Y Simeón fue con él. Y así fueron, ¿sí? Y vemos que Dios los fue arrojando, hermano. ¿Sí? Dios fue conquistando por medio de ellos. ¿Sí? Pero ¿qué creen que pasó, hermano? ¿Sí? Y una vez que los iban conquistando, hicieron algo muy tremendo. Mira. En el verso 19 de ahí mismo. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, en los cuales tenían carros errados. Entonces veamos cómo ellos no arrojaron a sus enemigos, hermano. ¿Sí? No los quisieron arrojar. Judá, y en el verso 21, mire, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, hermano. ¿Sí? Y todas las tribus que iban conquistando, hermano, no arrojaban a sus enemigos, hermano. Efraín, Aser y Neftalí no los arrojó. Dice que Zabulón y José hicieron al cananeo tributario, o sea, lo tomaron como servidor. O sea que él tenía que traer agua, tenían que hacerlo, tenían que rendirle tributo a ellos, hermano. Pero no los arrojaron, los tomaron como sus siervos, mire, qué tremendo, ¿verdad? Si ellos ya habían sido siervos en Egipto, ¿por qué los tomaron también a ellos, hermano? ¿Sí? Entonces veamos que ellos actuaron de una manera muy tremenda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y sabe cuál fue la consecuencia de no arrojarlos, de no sacarlos de su tierra, si ya Dios se los había dado para que los arrojaran? Ese era el mandamiento. ¿Sabe qué pasó? Empezaron los padecimientos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Los azotes, como decía el Señor.
las molestias, empezaron a tropezar con los ídolos, hermano. Empezaron a adorar la idolatría, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque Israel consistió vivir bajo la influencia de los pueblos de esa tierra. ¿Sí? Eso puede suceder hoy. Si usted consciente su vida, vivir bajo la influencia de este mundo, ¿qué va a pasar, hermano? Va a padecer, va a tener azotes, ¿sí? Y va a tener tropiezos, hermano, en su vida espiritual. ¿Sí? Cuando menos lo vemos, hermano, ya estaremos adorando otra cosa, ¿sí? Así pasa. Y bueno, a veces estamos tan tranquilos y usted vaya a una plaza en la Navidad, ¿sí? Y va a escuchar los cánticos, los villancicos, ¿sí? Y cuando se dé cuenta, hermano, usted también ya lo está cantando. O no influencian, dígame. ¿Sí o no? ¿Sí? Y dicen, ay, mira qué bonito villancico, qué bonito se oye, ¿verdad? ¿Sí? Y los pescados beben y beben agua y no se la acaban, ¿verdad? Así dice el canto, ¿eh? Beben y beben agua, pero no se la acaban, hermano, ¿sí? Yo no sé qué de bueno le ven, ¿verdad? ¿Sí? Y así vemos, hermano, que influencia mucho. Miren, y no vamos tan lejos, hermano. ¿Sí? Todavía tenemos la carne, ¿verdad? ¿Sí? Usted va en un colectivo, súbase, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se sienta y el chofer le pone la música, ¿sí? Y por ahí le ponen una de Rigo Tobar. ¿Sí, hermano? No es así. ¿Sí? Y le ponen el Matamoros querido. Y luego va usted con el pie así, ya va cantando y va moviendo su pie. ¿Sí? Porque le recuerda, ¿no es así, hermano? Sí, eso a veces pasa. ¿Sí? Y no nos damos cuenta que ya estamos influenciados por todo lo que está pasando afuera. ¿Sí? Y al rato vemos, hermano, que el mundo nos influencia y nos dice, mira, ya salió esta cosa mejor, ¿verdad? Veamos en los celulares, hermano. ¿Sí? Que los celulares van mejorándose cada vez más, ¿verdad? ¿Sí? Y luego le dicen, no, mira, te vendo en el celular. No, este ya pasó de moda. Dice, no, no, yo quiero uno que ya, que traiga más, más cámara, ¿verdad? Que traiga más cosas, ¿verdad? Y entonces como que eso también nos está influenciando mucho, ¿no? ¿Sí? Y así es, hermano. ¿Sí? Usted puede salir, hermano. Yo veo que hay gente que, y me ha pasado, que a veces salimos, nos vamos, y ya vamos 2, 3 calles y regrésate. ¿Y por qué? Se me olvidó mi celular. Y ahí venimos corriendo por el celular, porque es el que nos entretiene, ¿o no es así? ¿Sí? Y así es, así pasa. Hay muchas cosas que nos empiezan a nosotros, ¿sí?, a influenciar, hermano. ¿Sí? Y también vemos, hermano, que la decadencia, ¿sabe cómo empieza, hermano? ¿Cómo empieza? Dice Santiago, ¿sí? No hagas amistad con el mundo. Fíjese cómo empieza. Primero, tener amistad con el mundo. Miren, no es que usted no le hable al vecino, no se trata de eso. Amistad es que a usted le guste lo que están haciendo, ¿sí? Dice, ay, qué bonito están haciendo esto, ¿sí? Mira qué bonito adornaron esa casa. Cuántas lucecitas, ¿verdad? Sí. Y mire, pusieron el nacimiento, y pusieron Santa Claus, y pusieron esto, ¿sí? Y usted empieza a decir eso, ¿sí? No es decir, ¿sí? Qué bonito se ven las lucecitas, pero ¿qué es malo las luces? Y te hacen preguntas, ¿no? Y son malas las luces, bueno, pregúntelo al Señor, ¿verdad? ¿Sí? Otra cosa, hermano. ¿Sí? Dice Pablo, no te amoldes al mundo. ¿Sí? ¿Así dice o no dice? ¿Sabe qué es amoldar? ¿Sí? Someterse a los moldes que el mundo nos está ofreciendo. Amoldarse. ¿Sí? Tomar lo que ellos nos están ofreciendo, quererlos tener también nosotros. ¿Sí? Veamos las modas. ¿Sí? ¿O no es así? Usted ve algo, una moda diferente y dice, no, pues sí me la quiero poner, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y mire, y vemos las jovencitas cristianas. ¿Sí? Hubo hace unos años, o unos 3 años, ¿verdad? ¿Cómo andaban, hermano? Estaban enseñando el ombligo, ¿verdad? ¿Sí? Y así había hermanitas cristianas también, hermano. ¿Sí? Que andaban en la moda.
¿sí? Eso es amoldarse al mundo, a lo que el mundo les está ofreciendo, ¿sí? Y otro, dice Juan, no améis al mundo. ¿Viste cómo empieza? Primero, amistad con el mundo. Después, que una vez que tiene amistad, se amolda al mundo. Y una vez que se amolda, lo ama al mundo, hermano. ¿Sí? Y sabe usted que el mundo está en contra de Dios. Así es. Así como el diablo está en contra de Cristo. ¿Sí? Y así como la carne está en contra del Espíritu. Entonces veamos que el diablo busca cómo influenciarnos. ¿Sí? Entonces veamos que todo esto, ¿sí? Amar, amistarse y amoldarse al mundo, ese es el sistema del enemigo. ¿Sabe qué es un sistema? ¿Sí? Un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o de una persona. Este es un sistema. Es un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado objetivo. Miren, hermano, el diablo tiene un sistema de esta manera. ¿Sabe qué usa? Con la finalidad para determinar un objetivo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? ¿Sí? ¿Cómo quiere que usted funcione? Mire, hermano, el enemigo va a utilizar la religión. ¿Sí? ¿La religión qué es? Es usted querer agradar a Dios con sus obras. ¿Sí? Entonces el diablo le va a decir, ¿te gusta eres una persona religiosa? Sí, mira, ve al templo. Sí, ve a adorar a Dios. Sí, ve a leer la Biblia. ¿Sí? Pero cuando ya termines, vienes y sigues haciendo lo que estabas haciendo. Lo mismo. Sí, lo mismo, ándale. ¿Sí? Así te quiero, está bien. Sí, ve a adorarlo, ándale. ¿Sí? Pero seguimos, ¿verdad? Haciendo lo mismo. Seguimos practicando las cosas que a Dios no le agrada. ¿Sí? Seguimos juzgando, seguimos haciendo muchas cosas. Dice el Señor, dice el diablo, así te quiero. Y utiliza la religión, hermano. Utiliza la cultura, las modas. Utiliza la educación. ¿Sí? ¿Quién educa a tus hijos ahorita? ¿Sí? ¿No es el mundo? ¿No es el de afuera? ¿Sí? ¿Y qué le educan a tus hijos? Que ya hay libertad de género y que el niño ya puede escoger a su novio o a su novia, lo que quiera. ¿Sí? Eso es lo que le está enseñando. Y ahí los manda la gente, ahí mándala. Y ahí hay cristianos que también los mandan, ¿verdad? Y llegan los niños y preguntan, mamá, pero si Dios dice que Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿por qué nos están diciendo en la escuela que ya nosotros podemos tener una novia o un novio? Que podemos decidir. Que si queremos vestirnos si somos niños, que podemos vestirnos de mujer. Y al revés, mire, todo eso están enseñando, hermano. Así es. Y ese es el sistema del diablo, hermano. Así es. ¿Sí? La industria. ¿Sí? Todo lo que se está viviendo hoy en día, de los inventos y todo lo que está surgiendo, hermano, lo están volviendo. ¿Sí? No diga el comercio, hermano. Yo he conocido hermanos, mira, tristemente, que tienen tiendas grandes, ¿sí? Y que el día, no recuerdo si es el día 12 de diciembre, no recuerdo qué fecha, creo que venden 12 veladoras, ¿no? No sé qué, ¿sí? Y este hermano vende las veladoras con las imágenes, y un día le pregunté, le digo, oye hermano, ¿por qué vendes esto? Si tú eres cristiano. Pues hay hermanos que dejan mucho dinero esto, dice. Digo, entonces a ti no te importa, ¿verdad? Quién se pierda. Tú lo que a ti te interesa es sacar dinero, ¿verdad? Sí. Mira, así les pasa, ¿sí? Otra hermanita vendía cosas de Halloween en las fiestas. Le digo, hermanita, pero esto, ¿sí? Pues hermanos que todo lo compran y dejan. Mira, hermano. Y el diablo, por eso le digo que a veces también pega, hermano. Todo eso llega a pegarnos, ¿sí? Así es. El entretenimiento, hermano, no se diga, ¿sí? ¿Qué es lo que nos entretiene, hermano, hoy en día? La televisión. Muchos dicen que la televisión, pero yo creo que ya la televisión ya no es tanto. Netflix. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es, hermano? El celular. También. Todo el día, hermano, ¿sí? Y van caminando, hermano, y casi se caen, pero siguen con el celular y no lo sueltan, hermano, ¿sí? Bueno, sí, yo es lo que he visto, ¿eh? ¿Sí? Ese es el entretenimiento de hoy, ¿sí?
Los placeres, hermano. ¿Sí? También el diablo los usa. ¿Sí? Placeres hay para todo, ¿eh? ¿Sí? Hay desde alcohol hasta todo tipo de droga que quiera usted, hermano. ¿Sí? Los pasatiempos. ¿Sí? Igual. ¿Sí? Todo esto el enemigo lo está usando. ¿Para qué? Para someterlo con un objetivo, ¿sí? De que usted se esté olvidando de Dios, hermano. Y eso es lo que ya en aquel entonces podríamos decir que ya estaba visto, y entonces el Señor le decía a su pueblo que se cuidaran de todo esto. Hoy lo que el Señor está diciendo, cuídense de todo esto, porque el enemigo está bien interesado, hermano. El alimento, ¿qué es malo el alimento, hermano? No, no. A veces abusar del alimento sí es malo, ¿o no es así? Sí, la gula, ¿verdad? Sí. No, eso no es malo, porque uno trabaja para tener que alimentarse, ¿no es así? Sí. La ropa, no se diga. ¿Todos necesitamos que cubrirnos? Sí. Sí. Pero ¿cuál es el problema aquí, hermano, en cuanto al alimento, la ropa? ¿Sabe cuál? Que le damos más prioridad a eso. Y nos dedicamos a conseguirlo como sea sea lo que invertamos ahí. Sí, dedicamos tiempo. Pero ¿qué dice el Señor? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a venir añadidas. O sea, yo te las voy a suplir. ¿Sí? Pero pues tal parece que no, ¿verdad? ¿Sí? Tal parece que le damos más importancia que nosotros tenemos que hacerlo. Así es. La vivienda es otra necesidad para la gente, sí. ¿Sí? Y no es malo buscarlo, ¿no? ¿Sí? Sino malo es, ¿sí?, cuando uno mismo se esfuerza en hacerlo. El transporte. Si ya tenemos un carrito, más o menos, pues queremos otro más nuevo, ¿verdad? Y así como que dice el diablo, mira, pues ya cambia de carro, ¿no? Cambia de modelo, pues, rato. ¿Sí? Ya, esfuérzate. Pero no ves que tengo que ir a la iglesia, no vayas, hombre, tú vete a trabajar y ya compras otro. ¿Sí? La salud, también, hermano. ¿Sí? El dinero. Mire, todo eso se lo ofrecieron a Jesús. ¿Sí? El alimento. Pero mira, ya hay piedras, ¿verdad? Dile que se conviertan en pan. ¿Sí? El poder, lo que había. Mira, todos estos reinos son tuyos, Jesús, si me adoras. ¿Sí? Ah, ¿quieres ser religioso que te vean? Pues arrójate del templo. ¿Sí? ¿Y quién nos está ofreciendo? El diablo, hermano. ¿Por qué? Porque él puede usarlos todo esto, porque está en nosotros. Él lo está administrando ahorita, hermano. Pues mire, todo esto no es malo para uno. Lo malo es cuando le dedicamos más tiempo a esto que a las cosas de Dios. Dios nos va enseñando, hermano, cómo hacerle frente a todo este tipo de cosas. ¿Sí? Todo lo que el enemigo nos está ofreciendo, todo, hermano, tenemos que alejarnos de eso. ¿Sí? Va a decir, hermano, entonces que ya no voy a salir. No, hermano, sino que Dios te va a dar la sabiduría y el entendimiento para ver cómo hacerle, cómo enfrentar la situación, hermano. ¿Sí? Así va a ser, hermano. ¿Sí? Entonces, Israel cayó bajo este sistema, hermano. Y le fue mal, ¿sí? Pero después de todo esto, ¿qué cree que sucedió, hermano? Que Dios le empezó a levantar jueces. ¿Sí? Jueces. ¿Sabe qué era un juez? Era un jefe, una persona que era del pueblo, hermano. Los empezó a levantar, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios estaba sufriendo la decadencia muy fuerte, hermano. ¿Sí? Y vemos que el tiempo que de jueces abarcó, ¿sabe cuánto fue? 300 años. Que Dios utilizó puros jueces para gobernar a su pueblo. ¿Sí? ¿Y sabe dónde se desarrolló este ambiente de jueces? Sí, cuando había una decadencia, cuando había crisis espiritual, cuando la gente se había alejado de Dios, cuando los enemigos los oprimían y cuando escaseaba la palabra, hermano. Fíjense qué tiempo había. ¿Sí? Y yo lo veo hoy, hermano, este cuadro lo estoy viendo hoy en día, hermano. ¿Sí? Y hay decadencia hoy, ¿sí?, en las cosas de Dios, hermano. La iglesia se ha acomodado. ¿Sí? Ahora vea, hermano,
la crisis espiritual que se está viviendo hoy, ¿sí? En muchos hermanos que han dejado ya de congregarse, que ya no quieren, ¿sí? Que ya se desanimaron, ¿sí? Que ya le están dando más prioridad a otras cosas, ¿sí? Gente que se ha alejado de Dios, ¿sí? Se han alejado, ¿sí? Los enemigos lo oprimen y la escasez en la palabra. Todo esto, ¿sí? Se está desarrollando hoy en un ambiente que puede perjudicar a la iglesia. Amén. Muy bien. Yo quiero seguir hablando, pero hay unas cosas muy tremendas que quiero hablar sobre un juez. Un juez que fue un hombre que fue preparado desde su nacimiento, fue ordenado por parte de Dios, fue predestinado para ser un juez con mucha fuerza. Mire, hermano, el ángel se le acercó a su padre y le dijo que iba a tener un hijo, porque no podía tener tampoco hijos su esposa, la esposa de Manoah, así como Elizabeth y como Sara, que no podían tener hijos, y el ángel se le acercó y les dijeron, ¿sí? Entonces vemos que su nacimiento fue anunciado por un ángel, ¿sí? Fue predestinado para ser un nazareo. Un nazareo quiere decir una persona que no debería pasar navaja sobre su cabeza, no beber vino y no contaminarse con un muerto, hermano. Y no solo esto, recibió la instrucción de cómo debería de ser educado este hombre. Y todo esto, y aún más, ¿sabe qué le dio? Lo equipó con el Espíritu Santo. Le dio una fuerza tan fuerte a Sansón, una fuerza, hermano, tremenda, ¿sí? Que tenía todo lo que necesitaba. Tuvo todo el inicio que quería, hermano, para ser un gran hombre, un gran juez. Pero usted se preguntará, entonces, ¿por qué terminó ciego, siendo esclavo? ¿Sí? ¿Por qué terminó de esa manera? ¿Por qué terminó mal? ¿Saben por qué? ¿Sí? Porque no pudo disciplinar su carácter, hermano. Y sobre eso queremos hablar la siguiente semana. ¿Sí? Amén, hermano. Amén. Mire, hermano, Dios me puso esto porque sé que es muy importante, porque vienen fiestas, vienen tiempos, hermano, que debemos estar apercibidos, ¿sí? No queremos que esto vaya a influenciar en la iglesia del Señor. Por si vemos cómo está la situación, y agréguele lo que viene, hermano, ¿sí? Yo veo mucho pueblo desanimado, ¿sí? Y no solo con nosotros, hermano. Yo veo afuera, en otras iglesias, hermano, ¿sí? Que ya no quieren tampoco. Van muy pocos, ¿sí? Este es el tiempo de definición, hermano. Yo así lo creo, ¿sí? Entonces debemos prepararnos cada vez más, porque el enemigo está agarrando con todo, hermano. Y si nosotros nos dejamos, no hacemos caso a la palabra, ¿sí? Podemos estar padeciendo, podemos tener azotes, podemos tener muchas cosas que el enemigo nos está ofreciendo, hermano. Y tengamos cuidado con el sistema que el diablo está usando. Es un sistema opuesto a lo que Dios ha establecido. Amén. Amén. Pues le damos gracias a Dios, hermano, por su palabra. Padre, le damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre, que usted ha puesto en nuestros corazones, Señor. Tú nos estás apercibiendo, Señor, porque tú estás viendo el peligro, Señor, que hay. Que el mundo es tan atractivo que nos puede, Señor, influenciar mucho a tu pueblo, a tu iglesia. Padre, no permitas que a veces las necesidades prioritarias de nuestra vida, Señor, nos vayan, Señor, a cautivar y a moldarnos a este mundo, Señor. Yo creo que su palabra dice que busquemos primero el reino de Dios y la justicia, y todas las demás cosas, Señor, vendrán añadidas. Porque tú conoces cada necesidad de tu pueblo, Señor. Tú conoces, Señor, a cada hijo tuyo, a cada matrimonio. ¿Cuál es la mayor necesidad que tenemos, Señor? No es lo material, Padre. Señor, nuestra mayor necesidad eres tú. Que sea usted, Señor, nuestra fuente
nuestra fortaleza, Padre. Sabemos, Señor, que usted puede mover todo, Padre, para bendecir a su pueblo. Ayúdenos, Señor, a cuidarnos de todo, Padre, lo que usted nos ha hablado hoy. Cuidarnos de las alianzas, Señor. Cuidarnos, Señor, de otros dioses. Cuidarnos de este sistema del enemigo, Señor, que está utilizando para cautivar a tu iglesia, Padre. Ayúdenos, Señor, porque aún todavía somos débiles, somos carne, Padre. Bendiga nuestras vidas, Señor, y fortalezcanos, Señor, mientras estamos aquí en esta tierra. Señor, síguenos hablando y permite que tu palabra, Señor, Padre, nos edifique y que sigamos hablando, Señor, de todas las cualidades que usted quiere que tengamos, Señor, en nuestras vidas, Padre. Señor, sabemos que debemos dar lo mejor para ti, Padre, porque tú eres, Señor, lo máximo, Padre, Señor, y queremos ofrecerte lo que usted se merece, Señor. Si usted dio su vida por nosotros, Padre, también nosotros, Señor, queremos ofrecerte nuestro corazón, Señor, nuestras vidas, Padre. Gracias, amado Dios, y síguenos hablando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Quiero darles unos avisos a la iglesia del Señor. Hermanos, el sábado, los hermanos que nos puedan acompañar, ya nada más son algunos detalles. Quisiéramos que nos apoyaran en hacer limpieza, y son cosas pequeñas ya, ¿no? Hacer limpieza, mover algunas cosas, y que nos pudieran apoyar. Lleven su escoba, su jalador, una jerga, ¿no? ¿Sí? Para que podamos hacerlo. Vamos a limpiar vidrios, ¿sí? Y allá se les va a dar una lista, hermano, de lo que se va a necesitar para ponernos de acuerdo cuando vamos a abrir, hermano. ¿Sí? Yo creo que debemos ya platicarlo bien con todos ustedes, ¿sí? Que nos pongamos de acuerdo y que esperamos con su presencia, hermano, ¿sí? Yo sé que va a ser rápido, ¿sí? Esto va a ser muy rápido, y ahí yo sé que ¿cómo dice su palabra? Que ¿cómo se llama? Que en la unión de consejeros hay sabiduría, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Entonces necesito también sus consejos, sus aportaciones, para ver cómo hacemos mejor, ¿sí? El primer culto para Dios, ¿sí? Esperamos que nos acompañen el día sábado, por favor, ¿sí? Y que Dios ponga los medios para ello. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense.